podemos averiguar cómo, o sea, podemos encontrar si conocemos, por ejemplo, el volumen inicial, el volumen final, si cuando calculamos el delta B, estamos averiguando, por ejemplo, la ley del volumen o no. ¿Saben? Eso va a ser otra pregunta que ahí después la vamos a contestar. La cuestión es que cuando queríamos averiguar, como en los ejemplos que estuvieron viendo antes, la variación de volumen, o sea, ese acumulado total en 4 horas, o sea que teníamos acá en un cierto delta T, que en el ejemplo eran 4 horas, si ahora la derivada de prima es continua, nos empezamos a preguntar qué hacemos, ¿saben? ¿Cómo se hará? Porque hasta ahora el primero lo conocíamos, lo sabíamos resolver, el caso constante a trozos era una generalización fácil, lo único que tuvimos que hacer era usar el caso A y sumar los resultados, y ahora otra vez nos preguntamos, bueno, ¿pero qué podemos hacer? ¿Eh? Y una de las cosas que habían charlado es que en general uno, o sea, cuando queremos resolver un problema, que en este caso es desconocido, lo que lo que hacemos es empezar a pensar cuáles son aquellos problemas relacionados que sí sabemos resolver. Y nosotros decíamos, ah, bueno, pero si tengo una función constante a trozos, sí lo sé calcular. Entonces vamos a tratar de pensar cómo podemos acercarnos a ese acumulado que queremos calcular usando el caso B, ¿sí? Para poder llegar al resultado. Y entonces, ¿no? Para poder llegar, bueno, entonces uno ¿qué hace? Vamos al caso simple para poder encontrar ese acumulado total, pero el acumulado total hay que ver si es o no el que buscaba. ¿Sí? Por eso ahí decimos, bueno, ¿cómo vamos a un caso simple? ¿Cómo simplificamos ese problema? Y decimos, bueno, vamos a tratar de buscar una función velocidad que sea constante a tramos. ¿Sí? Entonces no vamos a usar la que tenemos como dato, sino que vamos a usar otra que va a ser constante a tramos y que la vamos a llamar función escalera. ¿Sí? Está que escrito así la función escalera y le damos un nombre porque vamos a ir a un concepto después matemático que va a ser muy útil para nosotros, que era ese concepto de integral que nombramos al principio, y para ello vamos a hablar de funciones escaleras. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos queremos acercar a lo que va a ser un acumulado total, y a las funciones escaleras sí le sabemos calcular este acumulado total. ¿Cómo? Haciendo una suma, como habíamos hecho en el caso B. ¿Para qué? Porque de esta manera vamos a poder encontrar un valor aproximado de lo que buscamos. Entonces, ¿cuáles eran los pasos que vamos a tener que hacer? Y primero, construir esa función escalera. ¿Sí? Esa función escalera, ¿sí?, va a ser una función constante a trozos. ¿Sí? Pero que queremos que esté relacionada con esta que tenemos graficada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Y si es una función constante a trozos, ¿qué queremos hacer? Que en el intervalo en donde estemos trabajando, en algunos sectores valga siempre lo mismo. Podría pasar que sea una función constante en todo el intervalo 0,4, o que definamos, ¿sí?, algunos intervalitos y algunas velocidades constantes, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Cuál es el ancho y el alto de cada escalón, digamos? No vamos a decir escalón o de cada uno de esos intervalos donde la velocidad va a ser constante. Y vamos ya a empezar a usar alguna notación y un vocabulario que lo vamos a necesitar. Entonces decimos, bueno, ¿cómo decidimos el ancho de cada uno de esos escalones, de esos intervalos? Y vamos a dividir al intervalo, ¿sí?, 0, 4, lo que nos tenemos que imaginar, que lo que queremos es que me aparezca es algo como lo que teníamos en el caso B. ¿Sí? Una función que ahora la llamamos función escalera, antes decíamos función constante a trozos. Entonces, en el intervalo donde tenemos definida la función velocidad, que ahora la estamos llamando f, que es donde nos interesa averiguar ese delta, la variación de volumen en estas 4 horas, ¿sí?, a ese intervalo, que es el intervalo 0,4, lo vamos a dividir en subintervalos. ¿Cuántos? Los que querramos. Y vamos a decir, bueno, vamos a dividir el intervalo i en n subintervalos. O sea, la cantidad de subintervalos que queremos lo vamos a llamar n. ¿Sí?
¿Cómo hacemos para que nos aparezcan n's? Y ahí es donde, por ahí pensamos, ¿no? Para que nos aparezcan, por ejemplo, 4, que va a ser el primer ejemplo que nosotros vamos a tener acá, para que me aparezcan 4 subintervalos, necesitaríamos tomar 5 puntos. O sea, el primero, el último, y 3 en el medio del intervalo 0,4, para que me queden 4 subintervalos. Por eso decimos, vamos a tener que dar n más 1 puntos del intervalo I, que acá le dijimos, lo estamos tratando también de generalizar, el intervalo AB, 5 puntos para tener 4 subintervalos. Fíjense que acá me dice algo, ¿no? Necesito que los puntos que tomemos estén dados en forma creciente, ¿no? O sea, no los vamos a dar en cualquier orden, sino que lo vamos a dar de menor a mayor. Y lo vamos a tomar de tal manera que el primero que tome de esos puntos coincida con el extremo inferior del intervalo y que el último coincida con el extremo superior del intervalo. Ven que acá está, hasta lo generalizamos, aparece. El primero lo vamos a llamar T0, el segundo T1, el tercero T2, hasta que lleguemos a la cantidad que nosotros queremos. Fíjense que estamos poniendo que los puntos esos que tomamos tienen que ser diferentes, por eso dice el primero es menor a T1, es menor a T2, es menor a Tn, ¿no? O sea que vamos a tener que tomar n más 1 puntos distintos. ¿Qué ancho va a tener cada uno de esos escalones que vamos a llamar? Y es la longitud de cada subintervalo. ¿Y cómo lo podemos calcular? ¿Cómo se calcula la longitud de un intervalo, ¿no? Que era el extremo superior de cada subintervalo menos el extremo inferior. Y vamos a llamar a un intervalo cualquiera, ven que dice I sub I, es el TI menos 1, TI. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el I sub 2, ¿qué tendría que ser? Es el que empieza en T1 y termina en T2. Bueno. Y después tenemos que elegir, una vez que tengamos los intervalos, vamos a tener que elegir el valor de F en ese intervalo, ¿no? ¿Cuánto va a valer la velocidad en ese escalón? Y eso va a tener algo que ver con la función que tenemos graficada, digamos, ¿no? No lo vamos a elegir arbitrariamente al valor, sino que vamos a buscar algo que relacione las funciones de estas escaleras con la función que tenemos graficada, ¿no? La que es nuestro objetivo, calcularle la variación. Y por eso acá vamos a decir, vamos a elegir algún valor cualquiera en cada subintervalo, me voy a fijar la imagen de la función f, o sea que vamos a elegir uno cualquiera, nos fijamos cuál es la imagen, y le vamos a asignar a todo el intervalo la misma velocidad. Y así construimos esa función escalera. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que nos va apareciendo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros decimos, quiero construir una función escalera que tenga 4 intervalos, subintervalos? Vamos a tener que tomar 5 puntos. Ven que son 5 porque el primero está con el índice 0, ¿no? De 0 hasta 4. En este ejemplo, ¿qué valores estamos tomando? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ven que ahí nos aparecen, ¿no? T0 es 0, T1 es 1, T2 es 2, T3 y T4. Bueno, ¿qué amplitud tiene cada uno de estos subintervalos? Y el primero, ¿qué amplitud va a tener? 1 menos 0. Amplitud 1. El segundo, 2 menos 1. Amplitud 1. O el ancho del escalón, ¿no? Que es lo mismo. El tercero, 3 menos 2, 1. El cuarto, 4 menos 3, 1. En este caso estamos tomando todos esos subintervalos de la misma longitud. Eso no es obligación. Lo estamos tomando acá. Vamos a ver que a veces no hacemos eso, ¿no? Bueno, ven que ahí nos aparecen y cómo lo llamamos, y 1, y 2, y 3, y 4. Muy bien. ¿Cuál es la amplitud de todos? 1. Ahora decimos, quiero ver en cada uno, porque ahí lo que hicimos, estamos trabajando solo con lo que sería el dominio de esta función escalera. Queremos elegir cuáles son las imágenes. ¿Cómo vamos a hacer para armarnos esta función y definirnos una función que habíamos dicho? Vamos a elegir un
elemento cualquiera que esté en el primer intervalo. O sea, si va a estar en I1, vamos a elegir un elemento cualquiera de ese subintervalo y lo vamos a llamar C1 en este caso, porque si es el intervalo 1, lo llamamos C1. ¿Sí? Si estamos en el intervalo 2, vamos a elegir uno que lo vamos a llamar C2. Si estamos en el intervalo 3, lo vamos a llamar C3. Fíjense que acá hay un ejemplo que está tomando en el tercero, ¿no? Una vez que elijamos eso, vamos a ver cuál es la imagen que le vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si elegimos uno en el intervalo C3? ¿Qué habíamos dicho? Tengo que calcular la F en ese elemento del subintervalo que elegimos. Hay que buscarle la imagen. ¿Cómo le buscamos la imagen? Subo hasta que cruce a la curva y me fijo cuál es la imagen, ¿no? Si nos fijamos acá, si subimos derecho, ¿no? Como había subido yo recién, nos da 40. Entonces decimos, bueno, la F en C3 da 40. ¿Qué vamos a hacer entonces en la construcción de esta función escalera? Asignarle a todos los números entre 2 y 3, o sea, todos los elementos de ese subintervalo, la misma imagen. Y entonces cuando le asignamos la misma imagen, nos va a quedar graficado un segmento horizontal, ¿no? Que era una función constante en ese subintervalo. Por eso se llama constante a trozos, ¿sí? Y nosotros de ahora en más le vamos a decir función escalera. ¿Sí? Ven que ahí me quedó así. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo en todos los subintervalos. ¿Sí? Por ahí ven que acá tenemos elegido, y lo vamos a hacer un poco más rápido, un C1, un C2, C3 ya estaba y C4. Nos fijamos cuál es la imagen en cada uno. Ven que en C2 la imagen es 10. Nos fijamos cuál es la imagen acá. Y nos quedó construida una función escalera. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Es arbitrario el punto que elegís para asignarle la imagen según el intervalo? Cualquiera podés elegir, sí, es arbitrario. Por eso decía, elijo uno, cualquiera en el intervalo. Es más, ven que acá uno está, elegimos el 0, hay otro en el medio, ¿sí? Uno cualquiera. ¿Qué va a pasar? Depende cuál, o sea, cómo vayamos trabajando, la aproximación puede ser mejor o peor, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿no? Pero uno elige cualquiera. Elijo la cantidad de subintervalos que quiera, ¿sí? Pueden tener la misma amplitud o diferente amplitud, y después elijo un elemento cualquiera en cada subintervalo, me fijo en la imagen y ahí construyo la función escalera. Entonces ven que esta función escalera que nosotros estamos definiendo a partir de la velocidad continua que teníamos en el intervalo, depende del delta t, digamos, del intervalo donde vayamos a trabajar, o sea que tiene que ver con ese intervalo que empezaba en A y terminaba en B, ¿no? O sea, acá, a partir de ahí dijimos, bueno, tengo el intervalo, en este caso, en el ejemplo, era el 0,4. A ese intervalo lo divido en n subintervalos. En este caso dijimos, lo dividimos en 4 subintervalos. Podrían haber sido 5, 7, 20, 2000. Una vez que tenemos decidido esos intervalos, que pueden tener la misma amplitud o diferente amplitud, elegimos un punto en cada uno de esos intervalos. Y ahora lo relacionamos con la gráfica de la función, ¿no? O sea, lo vamos a relacionar con la imagen. A ese elemento que está en el dominio de la función b, de esa función f que era la gráfica de la derivada, me fijo cuál es la imagen y le asignamos a todo el intervalo la misma imagen. Ahí la tenemos dibujada. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde también vamos a poder dar la ley de esa función escalera, ¿no? Porque nosotros sabemos dar la ley de esa función escalera. Y si ahora tenemos un proceso, que en este caso era de B, que era la derivada de B, o sea, que era la entrada o salida de agua o de un líquido a un tanque, en el ejemplo que nosotros estábamos viendo, la tenemos representada por la función que está en azul, sabemos calcular el cambio total lo sabemos calcular ahora de B, ¿no? Que era el que habíamos visto antes, donde lo único que íbamos a tener que hacer era empezar a calcular esas variaciones parciales y sumarlas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Yo no veo, pero si alguno puede contestar, y si ven que
voy rápido, que no van siguiendo o algo, contestan enseguida, avisan, digamos, ¿no? Así vamos más. O voy más despacio, o repito, no hay problema. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. El valor de C, o sea, si nosotros variamos el valor de C, ¿también puede variar la aproximación, digamos? Muy bien, sí. O sea, si vos varias o sea, primero, si va en cada subintervalo uno puede tomar un C cualquiera. Si ahora todos los que estamos acá reunidos lo haríamos y cada uno elige el C que quiera, es muy probable que todos obtengamos una función escalera diferente. Porque a lo mejor puedo haber tomado ese, pero a lo mejor el que habló, que no sé tu nombre, podrías haber tomado uno que esté más cerca de 3, como C3. Entonces me fijo, me hubiera quedado que ese rectángulo que me va a quedar ahí, o sea, la altura, un poco más arriba. ¿Eh? Entonces, cada uno tendría una función escalera diferente. ¿Eh? Entonces, le sabemos calcular el delta B a esa porque nos vamos al caso 2, y cada uno tendría un valor de esa variación del volumen en el tanque, pero a través de la función escalera, que no es el verdadero, digamos, ¿no? Que tendremos algo aproximado, nosotros le vamos a decir, ahora vamos a ver qué tan aproximado podrá ser el de alguno de ustedes, el del mío, el de Santiago, el de cualquiera, ¿sí? A lo mejor a todos nos dan valores diferentes, ¿sí? Y habrá que ver cuál es el que está más cerca del valor verdadero, qué podemos hacer para acercarnos a lo que sería el valor verdadero, ¿no? Que es el objetivo nuestro en en este momento, ¿no? Tratar de ver cómo mejoramos esto que hicimos acá recién para empezar a acercarnos más a lo que va a ser el valor verdadero de ese cambio, digamos, ¿no? Y seguimos viendo por ahora el ejemplo de la entrada y salida de agua, ¿no? Porque estábamos con el volumen. ¿Sí? O sea que hay un montón de opciones. Ahí esa que nos aparecía ahí era la función escalera, ¿sí? Y fíjense que acá seguimos trabajando con el mismo gráfico, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a construir una función escalera, pero con 5 subintervalos. ¿Sí? Ven que seguimos manteniendo, el intervalo es el mismo, la gráfica de la función es el mismo, pero vamos a construir 5 subintervalos, o sea que va a ser una función escalera diferente. ¿Sí? Habíamos dicho que la cantidad de subintervalos lo íbamos a indicar con la letra n, o sea que n para nosotros ahora va a ser 5, y si ustedes se fijan acá algo que está escrito, evidentemente lo que vamos a tratar de hacer ahora es describir la ley de esa función escalera. ¿Eh? O sea que vamos a hacer un poquito más de lo que dijimos recién. Ahora antes la dejamos graficada, dijimos sabemos hacer las cuentas, ahora la vamos a hacer. 5. Para tomar 5 intervalos, ¿cuántos puntos tenemos que tomar? Siempre era uno más, porque empezamos desde 0 hasta 4, para que me aparezcan 5 vamos a necesitar 6 puntos. Acá elegimos nosotros algunos, pero ven que ahí empieza en 0 y empieza en 5 y elegimos 6 puntos. ¿Qué puntos? El 0, o sea que el primer subintervalo empieza en 0 y termina en 0,5. ¿A dónde busco el 0 y a dónde busco el 5? ¿En cualquier parte del plano o en uno de los ejes? Alguien que conteste. En el eje X. En el eje X, digamos. Bueno, en el eje X, claro, en el eje X, porque en realidad lo que nosotros estábamos haciendo ahí es subdividiendo el intervalo 0,4 que correspondía al dominio de la función con la que estamos trabajando, ¿no? O sea que esos son puntos que están los vamos a marcar en el eje horizontal. Muy bien, bueno. El primero es el 0, el segundo es el 0,5. Y ahí me aparecería el primer subintervalo, ¿no? Empieza en 0 y termina en 1. Fíjense dónde está el otro. Y están siempre ordenados de menor a mayor cuando uno toma, porque estamos subdividiendo el intervalo, y no pueden estar en cualquier orden, tienen que estar de menor a mayor. ¿Dónde termina el segundo subintervalo? En 2. Ven que acá ya tenemos una diferencia con el anterior, que era por lo que me estaban preguntando, ¿no? O sea, ¿tendrán que ser de longitud 1 como tomamos antes? No, acá tenemos uno de longitud 0,5 y otro que tiene longitud 1,5. ¿Tienen que ser de la misma amplitud esos subintervalos? Tampoco. ¿Eh? O sea que no, ahí no hay problema. Lo que sí queremos en este caso era tomar 5. El otro termina en T3, fíjense que hasta ahora nos están quedando todos con diferente amplitud, y
Los dos últimos tienen amplitud, no, este va de 3 a 3,5, 0,5, o sea que acá tenemos otro más con la misma amplitud, y el último va de T4 a T5. Bueno, ahí subdividimos el intervalo. A eso después le vamos a decir, hicimos una partición del intervalo. Sí, escucho. Una pregunta. Sí. El T1, ¿podríamos haber elegido el 1 menos el 0,5? El que vos quieras, salvo que te digan algo, que te dicen subdividirlo de tal manera. Si no, podría ser cualquiera. Acá lo que estamos viendo son un par de ejemplos sobre la misma función velocidad, distintas construcciones, distintas funciones escaleras. Y ahora vamos a decir, bueno, ¿cuál era el otro paso? Elegir un punto en cada uno de esos subintervalos y para después calcular la función en esa. A esos puntos que elegíamos en cada subintervalo los vamos a llamar C sub I. Porque para usar en realidad un vocabulario común, no es que sea obligación llamarlos C sub I, no es obligación llamarlos T acá en el eje horizontal, los estamos llamando T porque estábamos trabajando con la variación de volumen en función del tiempo, digamos, ¿no? Y lo llamamos T, pero no, ahí, o sea, las letras que usemos pueden ir cambiando dependiendo del problema. Sí, al puntito lo vamos a llamar C por una cuestión de entendernos y de que sea más fácil comunicarnos y cuando lo escribimos, y vamos entonces vamos a tener que elegir el C1, va a ser el que esté en el primer intervalo. Ven que siempre el primer intervalo también, o sea, con la notación que nosotros estamos usando, empieza en el T0 y termina en T1. No es la única, si ustedes miran en otro libro, a lo mejor dice tomo n subintervalos, pero empiezo con los subíndices que ponemos, pueden ser diferentes. Entonces el primer intervalo empieza en T0 y termina en T1, para nosotros empieza en 0 y termina en 0,5. Tenemos que elegir un valor que esté en ese intervalo y que lo vamos a llamar C1. ¿Puedo elegir el 0,55? ¿Sí o no? Sí, tiene que estar entre 0 y 2. ¿Puedo elegir el 0,55? C1 tiene que estar en el intervalo, en el primer subintervalo. En el 0, no. O sea que tengo que tener cuidado que ese CI no está en cualquier lado, siempre tiene que estar en el, o sea, en el intervalo que quiero, ¿no? CI tiene que estar en I sub I. O sea que el C1, elegimos uno que esté acá, no puede ser el 0,55 porque me voy al otro. Me servirá como un punto, pero me sirve para el intervalo 2. A lo mejor lo que entendieron que pregunté fue eso. Entonces acá vamos a tener que tomar alguno que esté entre 0 y 1. Ven que están marcados cuáles son los que elegimos en este ejemplo. Y entonces, ¿qué dijimos? Elegimos ese, y me fijo la altura, y me dio 40. Entonces, nosotros podemos ir, a su vez, ahora, escribir la ley de esta función que vamos a llamar función escalera, ¿no? Esa función a trozos. ¿Por qué? Porque podríamos decir, si el t está entre 0 y 0,5, la imagen de esta función es siempre 40. ¿Qué pasa ahora si tomamos el intervalo siguiente? Decimos, bueno, elegimos un C, que aparentemente es el 1, nos fijamos la imagen y fue 20. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esta función escalera, en el intervalo que sigue, vale 20. Tomamos ahora el que sigue, otra vez. Y podemos escribir, vamos mirando las imágenes, o sea que no solo la podemos dibujar, sino que además nosotros ya sabemos dar la ley de esta función escalera. Si pudimos dar la ley de esta función escalera, podríamos empezar a calcular ese aproximado, ese delta B, en estas 4 horas, con lo que aprendimos, con la sumatoria y con esos cálculos parciales, sumarlos para que me dé la variación total. Para la función escalera va a ser la variación parcial y la variación total. Para la que estamos buscando, que era el delta B de la que está dibujada en negro, va a ser una aproximación. Y la vamos a llamar aproximación parcial y aproximación total. Para esta función escalera en particular. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Cómo sería el acumulado total para esta función escalera? Tenemos que decir, bueno, que estamos tratando de calcular
ese delta B para la función escalera y para un intervalo determinado, ¿está bien? Tenemos que aclarar también para qué intervalo es. En este caso sería el intervalo 0,4. ¿Cómo lo calculamos? Como habíamos hecho en el caso A, si me olvido y pienso que tengo solamente una función constante y que el intervalo era el 0,5, ¿cómo calculábamos el delta B? La velocidad por el delta T. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En el primer subintervalo, la velocidad es 40 y la amplitud del intervalo 0,5. Y ahí tenemos una variación parcial de la función escalera. ¿Cómo hacemos en el segundo? Lo mismo, me va a quedar 20 por la amplitud del intervalo. En el tercero nos va a quedar 60 por la amplitud del intervalo. Así con todos, yo no voy a volver a hacer las cuentas, porque estas cuentas las van a volver a repetir un poco mañana para poder seguir, pero queremos avanzar un poquito más. Y en este caso ven que eso me da 175. Si hacemos el caso 2 para esta función escalera, antes le habíamos dicho función constante a trozos. Nos vamos a encontrar después, y entonces, para el volumen que queremos calcular, que era nuestro objetivo, es un volumen aproximado, un cambio de volumen aproximado, lo dije mal, perdón, una variación aproximada. Por eso decimos, bueno, el acumulado total para la función escalera es 175, el acumulado total para la F, que era la que está dibujada en negro, que es la nuestra, en 4 horas, lo podemos calcular hasta ahora de manera aproximada y decir que es aproximadamente 175 litros. Es una variación de volumen, 175 litros. ¿En cuánto tiempo? Si me preguntan, en esas 4 horas que son las que estamos trabajando. Bueno, Profe, sí. ¿el acumulado total, a qué se referiría? ¿Al cambio en el tiempo El dado? cambio es el cambio de volumen total en esas 4 horas. En el intervalo que En nos el da la intervalo donde función. vos estás trabajando. Eso es lo que llamamos el delta B, que lo llamamos acumulado total, variación total, o ese efecto total Y cuando en damos este la caso de la velocidad. función, Cuando damos, la función de tramos, ¿siempre lo ponemos los intervalos sin incluir los extremos? sí, se acostumbra a ponerlo sin incluir. Si no, lo tenés que poner uno sí, el otro no. Claro. Gracias. No hay problema. Después en la práctica, mañana lo van a trabajar un poco mejor. Después, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, yo. El volumen que nosotros obtenemos es arbitrario en este caso, ¿no? No, lo que obtenés es la variación de volumen. O sea, cuánto, si estaba entrando agua, por ejemplo, o sea, qué cantidad de agua entró en esas 4 horas. Claro, pero en Vos no sabés, todavía no dijimos nada de cuál es el volumen total, a lo mejor si eso era un tanque, el volumen total de agua en el tanque. Lo que sabemos es, en esas 4 horas, ¿cuál fue la variación de volumen? Sí, por eso decimos el cambio de volumen. Sí. ¿Cómo en mi intervalo a qué volumen llegue? ¿En este caso es arbitrario? Si es arbitrario, ¿el volumen o el cambio de volumen? No entiendo lo que me estás preguntando, perdón. El volumen. No, nosotros el volumen no lo sabés. Lo que sabemos es cuánto varió el volumen. En este caso, que nos había dado 175, ¿vos qué diríamos? Que en realidad, como nos da positivo, el volumen aumentó de 175 litros en 4 horas. Claro. Pero no sabés, o sea, cuánta agua hay en el tanque ese. Si es agua, aceite o lo que sea. ¿Está bien? No se sabe. ¿Sí? Sí. ¿Está? Sí. O sea, pero ese resultado lo hicimos para la función escalera, para esa función escalera, es el valor del cambio, digamos, ¿no? El delta B. Para la función que estamos dibujando en negra, que tenía, o sea, que en realidad era una función de variación continua, es un valor aproximado. Es aproximado, no es arbitrario. Aproximado quiere decir que es parecido al valor real. O no muy parecido, pero que nos estamos tratando de acercar a ese valor real. Dale, gracias. Arbitrario quiere decir que uno elige cualquiera, no elijo cualquier cambio de volumen. Elegí una función escalera que me pareció que podía funcionar y lo cambiamos, lo calculamos. Igual, después, acá lo tenemos hecho para 7,
para tomando una función escalera con 7 subintervalos, ¿sí? Tomando otros valores S sub i, está hecho el cálculo y, por ejemplo, para esta función escalera, el cálculo del delta B nos da 157. Una nos había dado 175, el otro 157. ¿Cuál será mejor? ¿Cómo hago para saber mejor en qué sentido? ¿Cuál estará más cerca del valor verdadero de lo que nosotros estamos buscando? El cambio de este proceso cuando la velocidad varía de manera continua en el intervalo 0,4, en este caso sería la variación de volumen con respecto al tiempo, y tiene esa forma que tenemos ahí dibujada. Todavía no la pudimos encontrar, lo que pudimos hacer es pasarnos al caso ese más simple que nos permitía empezar a buscar aproximaciones. Entonces decimos, bueno, ¿cómo puedo saber si una aproximación es buena o no? Y la manera de saber si es buena o no sería calcular el error que estamos cometiendo, pero el error, ¿cómo lo calculamos? Haciendo la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. ¿Sí? Acá nos dicen, mira, el valor aproximado del delta B, si uno usara la función que está dibujada en negra, ¿saben? O sea, esa función continua que tenemos ahí, tendría que dar, acá no lo encuentro, dice dónde me perdí, a dónde está el valor verdadero, es 162,133. Ese es el valor verdadero. ¿Cómo calculamos los errores? Y haciendo la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, y calculando el valor absoluto de eso, ¿no? Porque la definición de error era hacer la diferencia, es el valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero y el valor exacto. Fíjense que cuando tomamos 5 intervalos nos dio 12, cuando tomamos 7 nos da más chico. Entonces parecería, o sea, obviamente, si tengo menos errores porque la aproximación es mejor. El tema acá es, ¿cómo hago para saber esto, digamos, ¿no? Me dijeron cuál era el valor verdadero, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para empezar a mirar que la aproximación fue mejor cuando tomamos 7 intervalos que cuando tomamos 5? ¿Alguien iba a preguntar algo? Y yo Sí, no, yo diría, ¿qué sentido tendría hacer todo esto si ya sabemos el valor, es que en realidad, digamos, acá alguien me lo dijo, nosotros lo que queremos ver es cómo hago para conocer el valor verdadero cuando el único dato que tengo es la gráfica esa, por ejemplo. ¿Cómo hago para saber y para llegar a ese valor verdadero? ¿Sí? Si vos lo conocés, no tendría sentido. O sea, nosotros vamos a llegar a conocerlo en algún momento. ¿Sí? O no, porque si solamente a lo mejor tengo la gráfica esa, lo que puedo hacer es encontrar una muy buena aproximación. ¿Sí? Pero nuestro objetivo es poder decir cuánto vale el delta B para esa función que varía de manera continua y que no es una función constante a trozo y que no es una función constante. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para obtener ese valor verdadero? ¿Sí? ¿Qué pasa? En realidad, nosotros, Santiago y yo, ya sabemos cómo se obtiene ese valor verdadero. Entonces, te lo estamos diciendo, digamos, ¿no? Con esto que estamos haciendo es tratando de construir un nuevo concepto que nos va a permitir calcular el valor verdadero. ¿Está bien? Profe, yo tengo una duda. Tiene que ver con esto, con estas funciones escaleras que estamos construyendo. Sí. ¿Me escucho? ¿De dónde salió ese Te lo, 162,133? te lo dimos nosotros. No sé dónde. No, nosotros dijimos, lo el dieron valor ustedes como exacto dato. es ese. Por eso yo recién les decía, en realidad nosotros sabemos cómo calcular ese valor exacto si conocemos la ley de la función, o sea, si tenemos algunos datos más, lo calculamos y a partir de ahí ahora les estamos mostrando que hay algo que me está diciendo que una aproximación puede ser mejor que otra. Y nuestro objetivo es poder llegar a que todos podamos averiguar ese valor verdadero. O sea, cómo hacemos para calcular estos procesos de cambio, estos delta B para un determinado tiempo, cuando las funciones varían con continuidad. ¿Sí? Y ahí es donde nos va a aparecer un nuevo concepto, digamos, ¿no? Que todavía no lo sabemos. Sí. Claro, y por más que no sepas la ley, lo puedes calcular igual. Cuando tenemos la gráfica, si la función es continua, me puedo acercar mucho, aunque no sepa la ley. ¿Está bien? Pero Claro, listo. el valor Esa era mi duda. exacto Gracias. ahí no lo vamos a poder calcular. Pero eso nos va a llevar un tiempo llegar a eso todavía, ¿no? Sí. Sí, Profe, sí. esto quiere decir que si aumentamos la cantidad de subintervalos,
nos aproximamos aún mejor al Lo que resultado. vamos a ver es eso, que a medida que aumentemos la cantidad de subintervalos, la aproximación es cada vez mejor. Y empezar a pensar, pero bueno, ¿cuántos subintervalos puedo tomar? Si yo digo, a medida que aumento la cantidad de intervalos, encontramos una mejor aproximación, ¿cuál será la mayor cantidad de subintervalos que puedo tomar? ¿O cómo hago para tomar la mayor cantidad posible de subintervalos? ¿Cuánto será la cantidad máxima de intervalos? ¿Habrá una cantidad máxima? ¿Haré 1.000.000, 10, 20, 30, 1.000.000? ¿En qué momento, con este procedimiento, estaremos más cerca o hasta a lo mejor podemos llegar en algún momento a tener el valor exacto? Y ahí es donde vamos a usar varios de los conceptos que nosotros aprendimos ya para poder decir cómo llego al valor exacto. ¿Eh? ¿Qué harían con cuántos subintervalos tomarían? Infinito, ¿no? Infinitos serían. Claro, o sea, decir, bueno, si uno pudiera tomar infinitos subintervalos, que habrá que ver cómo lo escribimos, cómo lo decimos, encontramos el valor exacto. Y eso de ir tomando cada vez más intervalos, ¿está? Cada vez más intervalos, en este caso sería, ¿está? Aumentar el n, ¿está? Y lo quiero aumentar todo lo que se me dé la gana, todo lo que pueda. ¿Con qué concepto de lo que nosotros estuvimos estudiando desde que empezamos el año está relacionado? Con ¿Qué el aparecerá? límite. A Con ver. el límite. El límite. Con el límite. Claro, vieron que los grandes conceptos del cálculo, del análisis y del cálculo matemático tienen que ver con este concepto de límite, ¿no? Y acá vamos a tener que hacer algo parecido. Cuando definimos derivada, tuvimos que usar límites. Y ahora, cuando querramos resolver este problema y aparece eso que ya nombramos, pero que son integrales, vamos a usar un límite, muy bien. O sea que vamos a llegar al valor exacto cuando podamos tomar, ¿sí? Esas, o sea, cuando puedas tomar todas las que quieras, que sé, todas las que quieras, uno no las puede tomar porque son infinitas, poder decir, bueno, entonces el número de subintervalos tiende a infinito. Le vamos a tener que hacer una corrección, digamos, ¿no? Porque para que no, podemos llegar a tener un problema cuando decimos simplemente el número de subintervalos tiende a infinito y le permitimos que tengan la amplitud que se me ocurra los subintervalos. Que todavía no, porque primero vamos a construir la definición y trabajar un poco en la práctica, pero después lo vamos a charlar a esto. ¿sí? Pero la idea es esa. Si uno puede hacer eso, esa sumatoria que me quedó armada, si le podemos hacer un límite, va a dar origen al concepto que queremos. ¿sí? Que yo se los voy a adelantar un poquito, ¿sí? Para que puedan trabajar en la práctica, digamos, ¿no? Y ese nuevo concepto va a tener un nombre, que ¿cuál les parece que va a ser el nombre? Integral, ¿no? Porque estamos tratando de decir, bueno, aparece, dijimos, el cálculo integral de entrada, digamos, ¿no? O sea, para ver cómo hago, vamos a hablar de ese límite. Vamos a definir lo que es, bueno, de alguna manera la función escalera, que ya las dijimos, que son todas las funciones estas que son constantes a tramos. Nos va a aparecer un concepto que va a ser el de región escalonada, ¿eh? que va a ser, dada una función escalera, vamos a llamar región escalonada, ven que dice, a la que resulta unir todos estos rectángulos. ¿ven? Y entonces, si ustedes se fijan, ¿ven? Cuando unimos los rectángulos, hago R1, R2, R3, los unimos todos, a esa región la vamos a llamar R y le vamos a decir región escalonada. ¿ven? Y, tenemos 10 minutos todavía. Y entonces la idea es ver cómo llegamos a este nuevo concepto, digamos, ¿no? Acá me van a ver que vamos a ir un poquito más rápido, porque nos quedan 10 minutos como para que puedan mañana retomar y hacer ejercicios, y el viernes, de acá en adelante, lo retomamos un poco. ¿sí? Entonces decimos, bueno, si ustedes se fijan en lo que estaba acá, en que dijimos es la unión, ven que acá aparece un concepto de región escalonada, y me empezaron a aparecer rectángulos, ¿sí? Y entre todos estos problemas que nosotros estuvimos estudiando, ¿sí? Siempre teníamos, conozco la variación, conocíamos la derivada y queríamos averiguar cuál era el cambio total. Por eso decíamos, estamos estudiando este tipo de procesos. ¿sí? Pero también dijimos que a veces ese proceso, lo que nos interesa calcular puede ser el área, digamos, ¿no? Que la función esta escalonada, la función nos esté dando las alturas de a lo mejor de esos rectángulos y lo que nos interese averiguar sea el área encerrada por
la función que vamos a graficar, el eje X y laterales a los ejes. No sé si eso lo nombraron o no, y para eso vamos a necesitar una función positiva. Pero uno puede empezar a ver una relación entre lo que estuvimos trabajando y estos rectángulos que nos aparecen acá. Vieron que en esos productos que nos aparecieron, hay una relación, digamos, ¿no? Fíjense que acá está. Si nosotros tomamos un subintervalo, en ese subintervalo tomamos una función escalera, o sea que tomamos la función en ese intervalo constante. Por ejemplo, estamos en un intervalo donde la velocidad en ese intervalo es 20. El intervalo empieza en 0,5 y termina en 2. Si quisiéramos calcular, porque estamos pensando en ese volumen acumulado, en esa variación de volumen, cuál fue el cambio de volumen en ese subintervalo, ¿qué tenemos que hacer? La amplitud del intervalo, que me da 1,5, multiplicado por la función en el punto, digamos, ¿no? Por la velocidad que era 20. Y entonces, ¿qué terminábamos haciendo? Terminamos haciendo 20 por 1,5 y nos dio 30. Si nos dijeran calcular el área de ese rectángulo, de esa región, llamémosla si quieren, ¿qué tengo que hacer? Y había que hacer base por altura. La base, ¿cuánto mide? El delta TI, que era 1,5, y la altura es 20. O sea que fíjense que para calcular el volumen acumulado, ese delta B, hicimos una multiplicación, y para calcular el área hicimos la misma multiplicación. Con una salvedad. Para poder pensar en área, este F en CI va a tener que ser positivo, si no, no estaríamos calculando en área, ¿no? Si eso me da negativo, no me sirve. Entonces, por eso decimos, si estamos trabajando con funciones positivas, positiva quería decir, donde en algún intervalo sean mayores a 0, o sea, no pueden ser negativas, el área de la región que aparezca ahí bajo la curva, el eje X y los laterales paralelos a 0,5 y a 2, que ahora lo vamos a volver a escribir bien, representa el volumen total acumulado. Entonces, de ahí decimos que hay algunos contextos que se están vinculando, digamos, ¿no? Puede pasar que tengamos problemas diferentes, que queremos averiguar la variación de volumen y queríamos averiguar el área, y lo hicimos con procesos muy parecidos. Cuando hablemos de calcular el área de una región, lo vamos a llamar que estamos trabajando en un contexto geométrico, y cuando estemos trabajando, por ejemplo, con esto del volumen, le vamos a decir que estamos trabajando con un contexto físico. Y a pesar de que son dos contextos totalmente diferentes, están vinculados en el cálculo, en la cuenta. La forma de hacer las cuentas, ese proceso es el mismo. Y esto de mirarlo desde un contexto geométrico nos va a servir para empezar a mirar qué pasa con esas aproximaciones, o de verdad darnos cuenta que si aumentamos la cantidad de intervalos, todo lo que dijimos recién, desde el contexto geométrico es más fácil de interpretar y es más fácil de entender qué pasa con esta definición. Por eso, para trabajar ahora, nos vamos a decir, bueno, ahora nos vamos a ir por un rato al contexto geométrico para trabajar. Y después volvemos al físico, al geométrico, o a un contexto donde que sea intramatemático, que directamente no estemos diciendo ni es geométrico ni es físico, estamos dando una definición intramatemática, que va a ser este concepto de integral al que queremos llegar. Bueno, y voy a hacer algo muy rápido. Bueno, ahí teníamos, acá se los conté. Acá vamos a ver cómo mejora esa aproximación. Y vamos a terminar diciendo que si pudiéramos sumar, yo quiero que veamos esto para que puedan trabajar mañana tranquilos, y después lo vamos a ver otra vez. Ven que si pudiéramos hacer estas sumas, que son las que estuvimos trabajando, que eran las de las funciones escaleras, estoy mirando el último renglón, y pudiera tomar muchos subintervalos a el cambio ese acumulado, lo miremos como cambio acumulado o lo miremos como el área de esa región, si las funciones son positivas, terminamos tendiendo a aproximaciones. Tengo una aproximación con los rectángulos
Y esto estaba representando, por ejemplo, la velocidad. Si pudiéramos tomar todos los intervalos que queremos, ¿tá? Llegaríamos a calcular un límite. Ese límite le vamos a poner que en realidad lo que queremos maximizar, hacer tender a cero es la amplitud del intervalo, que después se lo vamos a contar, pero si este límite existe y es finito, lo vamos a llamar integral. Se los digo nada más que para cuando vean los ejercicios que van a resolver mañana, va a aparecer un símbolo, que se los voy a mostrar, pero no se asusten porque esto lo vamos a ver el viernes, aparece un símbolo como este, que es como si fuera una S dobladita. Ese símbolo es el símbolo que vamos a usar para el resultado del límite. Y ese es el nuevo concepto que nos va a aparecer en ese nuevo concepto que es el que vamos a llamar integral definida. Eso, claro, en realidad uno dice el n tiende a infinito, muy bien, pero que cuando lo escribamos, pues le vamos a hacer una modificación. Por eso recién dije, la variación, o sea, la amplitud del intervalo tiende a cero. ¿Está bien? Ahí no se asusten porque esto último que dijimos en los 10 minutos lo vamos a desarrollar y ya les va a resultar más fácil porque ahí lo vamos a, ya va